Buenas noches a todos nuestros amigos de la comunidad CEDIS, bienvenidos a un programa más de CEDIS Somos lo que sentimos. Esta noche pues estamos engalanados recibiendo a la licenciada Stephanie Montenegro. Le damos la bienvenida a participar en una emisión más de nuestro programa. Stephanie es terapeuta en lenguaje. Actualmente está sacando una maestría en patologías del habla y lenguaje en la Universidad ISEP de Madrid, España. Es un gusto tenerla como parte miembro de la familia CEDIS. Pues muchos de ustedes ya la conocen, ha participado eventualmente en algunos programas de CEDIS, pero no como titular el día de hoy, pues ella es la titular de este programa con un tema muy especial, como ustedes ya pudieron ver. Y pues le damos la bienvenida, Stephanie. Es un gusto enorme tenerte hoy como invitada y pues muy buenas noches. Buenas noches, pues muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá y poder compartirles un poquito acerca del lenguaje y pues qué alegre que podemos estar por acá. Realmente nos hacía mucha falta profundizar en un tema del lenguaje. Stephanie pues se mantiene sumamente ocupada y hoy tuvimos que hacer este cambio de día. Normalmente nuestras emisiones son los días miércoles y con tal de poderla tener el día de hoy con nosotros, nos movimos para el día viernes. Esperamos, ya estamos en la recta final de esta segunda temporada de nuestros programas y yo espero que el año entrante podamos tener muchos más temas de lenguaje y que Stephanie pueda estar con nosotros en más emisiones, ¿verdad, Stephanie? Sí, claro que sí, qué alegre. Bueno, Stephanie, cuéntanos como introducción cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy y cuando tú quieras, pues puedes empezar a compartir pantalla. A toda nuestra audiencia, pues también queremos invitarlos a que en el chat puedan empezar a hacer preguntas, cuestionamientos y conforme creamos conveniente, pues vamos a ir contestando las preguntas o al final de la emisión también. Ok, pues vamos a hablar acerca del desarrollo del lenguaje un poquito, saber como algunas pautas de cómo se da este desarrollo del lenguaje en los chicos y también pues algunos signos de alerta que nos pueden llamar la atención y podría ser como un indicador para buscar ayuda profesional en algún momento. ¿Es Excelente. pantalla? Muy bien. Creo que esto de los signos de alerta es muy importante para darnos cuenta en un momento oportuno de cuándo empezar a intervenir y que no sea demasiado tarde cuando ya exista ya algún problema o un retraso en el lenguaje de nuestros chicos. Sí, correcto. Es muy importante. Muy bien, para empezar Stephanie, creo que perdón, podría. ¿será que podemos poner la pantalla de la presentación así en completo? Ahí, correcto. Ah, vamos a ver. Creo que es lo más que se expande. Como cuando la ponemos Sí, en presentación. en presentación, correcto, ajá. Creo que está en presentación. Veamos si es factible. Si no, pues ahí está bien. Sí, creo que ya está en presentación. Creo que este solo tiene como modo lectura. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Muy bien. Pues esta frase me parece como muy interesante y me pareció como oportuna. Cuando abrimos las puertas de la comunicación, todo es posible. Creo que el poder como entender un poquito el lenguaje y cómo se da como este proceso de comunicación realmente nos abre como muchas puertas y muchas oportunidades. Entonces, para empezar, pues primero como entender esta diferencia de comunicación, habla y lenguaje, que son tres cosas bastante diferentes. Em, pues la comunicación es ese acto recíproco, ¿verdad? Que tiene que haber un emisor y un receptor para que se pueda dar y en algún momento transmitir como un mensaje. Y lo hacemos por medio del lenguaje, que son las diferentes canales
de comunicación, puede ser escrito, oral, puede ser señas, y bueno, y dentro del lenguaje está el habla, que ya implica como este acto motor, que no solamente es un acto motor, conlleva como múltiples funciones neuronales que nos permiten como llegar a esa producción verbal, ¿verdad? Entonces, pues la comunicación engloba a estos dos y es importante como entender que son diferentes porque cualquiera de estas tres vías se puede afectar en algún momento. Entonces, tenemos que ver como en qué área estamos y si nuestra afección está en la comunicación, en el habla o en el lenguaje, ¿verdad? Es interesante conocer esta diferencia, ¿verdad, Stephanie? Porque muchas veces creemos que el lenguaje o el habla o la comunicación es una sola misma cosa, ¿verdad? Y encerramos como que los problemas o las dificultades son una sola. Y como tú bien lo mencionas, pues está muy bien dividido y la dificultad puede estar en alguna de las tres o en dos o en las tres, ¿verdad? Correcto, sí. Puede estar cualquiera de las vías afectadas y esto va a repercutir como en las otras, ¿verdad? Entonces, es importante como entender esta diferencia. Bueno, primero, pues en la escala de la adquisición del lenguaje hay como ciertas bases que hay que sentar antes de llegar como a este proceso de habla. Entonces, hay unos prerequisitos lingüísticos donde entran habilidades sensoriales, la mirada, la atención conjunta, escucha, juego simbólico. Y cuando se dan todos estos prerequisitos, pues podemos como avanzar en el lenguaje y podemos avanzar al lenguaje comprensivo, al seguimiento de instrucciones, a tener como un mayor vocabulario. Y si logramos como compenetrar estas partes, llegamos como a este acto de habla y ya al reconocimiento de los sonidos, a la estructura y pues al uso, ¿verdad? La pragmática del lenguaje, el poderlo establecer socialmente. Entonces estas bases son como muy importantes que se tienen que dar para que podamos avanzar en el proceso. Si tenemos como alguna dificultad en alguna de estas bases, difícilmente vamos a llegar como a alcanzar el lenguaje en sí completo y los procesos de habla se ven como atrasados muchísimo. En esta área de los prerequisitos lingüísticos, Stephanie, es donde entra muy oportunamente lo que es la estimulación, ¿verdad? Ujú, correcto, sí. Sí, y todas las dificultades sensoriales que se trabajan en Ujú. CEDIS, pues siempre sabemos que va como apilado una tras otra para conseguirlas. Entonces sí, de igual manera está como unido y es súper importante que siempre se descarte que hay algún problema sensorial también. Cuando lo que se evidencia en algún momento es el lenguaje, puede ser que alguna de estas otras partes sean las que se está afectando. Correcto. Bueno, acá les tengo como una gráfica más o menos de que el desarrollo del lenguaje se divide como en dos partes, en una etapa prelingüística y en una etapa lingüística. La etapa prelingüística pues abarca como de 0 a los 12 meses, que es como toda esta emisión de dolores, de risa, llanto, queja, el contacto visual, responder como a voces familiares, como voltear a ver cuando habla papá o mamá, todas las vocalizaciones que hacen los chiquitos en esta etapa. También alrededor de los 9 meses, pues ya hay combinaciones de sonidos como mamá, mamá o ta, 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 y buscan objetos que no están visibles. Todo esto como es parte de nuestro prelingüístico, desarrollo prelingüístico. Y ya alrededor de los 12 meses, pues podemos empezar a ver esas primeras palabras. En algunos chicos pueden darse como un poquito antes, en otros pues un poquito después, pero esto más o menos es como un parámetro de lo que podríamos estar esperando en esta etapa. Luego tenemos pues ya el desarrollo lingüístico, que es a partir del año, donde ya se establecen esas palabras como mama, papa, agua, pan, y se da como este proceso de la holofrase, que es que los chicos como que hacen una palabra para meter toda su frase, ¿verdad? Como maete, por más leche, o ma agua, y es como toda junta, pero es quiero más agua.
Claro. Entonces, aquí estamos como en este proceso de la holofrase, empiezan a responder preguntas señalando, también ya utilizan de 4 a 6 palabras con dificultades de pronunciación, pero que ya entendemos a qué se están refiriendo cuando nos están pidiendo un juguete o, por ejemplo, tete, que podría ser la leche, o aba, que podría ser como el agua, pero ya tienen como un significado de lo que ellos están necesitando. Y aquí se empieza a entremezclar esta parte del proceso de comunicación a la vez, ¿verdad, Stephanie? Aquí empezamos a tener como ya esa parte del lenguaje, pero esa intención de querer comunicar, Comunicativa. Ujú. pedir algo. Ujú, sí, correcto. Luego, de 18 meses a un año, pues ya comprenden órdenes sencillas como dame, ven, come, toma, y combinan palabras, ¿verdad? Ellos empiezan a combinar palabras, es casi al final de esta etapa, pero sí se empiezan a combinar esas palabras como mamá pan o mamá leche, probablemente no con una pronunciación clara, clara, pero sí ya como muy consistente. Y ya tienen un vocabulario más amplio, de alrededor de 50 palabras, y siempre con errores de pronunciación, pero ya hay un vocabulario muchísimo más amplio. Y también tienen como estos sonidos, la p y la t, que nosotros pues trabajamos mucho como con el sonido, pero sería la m, la t y la p que se establecen ya en estas. Y las vocales, ¿verdad? Que ya están ahí Son las primeras introducidas. consonantes que ellos empiezan como a Ajá, consolidar el sonido. sí, correcto. Luego de 2 a 3 años se da como esta explosión del lenguaje, donde escuchamos que preguntan mucho como ¿por qué, verdad? ¿Por Claro. qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Es como el típico de los 2 años del por qué. Hacen ya sus combinaciones de 2 palabras, más leche, más agua, más pan, o por ejemplo, papá, papá agua, mamá, em, no sé, mamá, el juguete que les gusta o este, y ya tienen una comprensión muchísimo más amplia. Aquí ya hablamos de 250 900 palabras a nivel comprensivo. Wow. Ya es Definitivamente, Stephanie, esta diapositiva que tú estás poniendo nos sirve a todos los papás como una señal de alerta, un signo de alerta muy importante, ¿verdad? Porque no es que uno pueda establecer también una marca específica, pero ya nos alerta mucho, ¿verdad? Si vamos acercándonos a los 3 años y nuestro hijo tiene un vocabulario muy reducido y comprende poco, pues realmente nos llama mucho la atención y creo que es donde ya empezamos a decir, debo buscar ayuda, ¿verdad? correcto. Y justamente, pues, por ejemplo, ellos expresan ya aquí más o menos 200 palabras que tendríamos que tener en cuenta que sean como parte de sus necesidades, ¿verdad? Tal vez no como que nos diga el nombre de todos los colores o todos los Claro, animales, sino como que nos del diga contexto, popo, pipi, ajá, de como su contexto esas, familiar. claro, ajá, como el vaso, ¿verdad? Como ese vocabulario que al final como es su vocabulario funcional y lo que utiliza a diario, ¿verdad? Y pues al final de esta etapa, pues ya tenemos alrededor de enunciados de 3 palabras, como mamá, dame agua, ya es un poquito más claro, o quiero más leche, quiero comer pan. Ya tenemos como algunos, empiezan a salir como algunos verbos y ya hay como un vocabulario más estructurado. Luego, alrededor de 4 y 5 años, pues ya ellos resuelven ciertos problemas, ¿verdad? Como, ¿qué harías si tienes frío? ¿Qué harías si tienes hambre? Ya tienen como esta comprensión y análisis donde pueden ir respondiendo a algunas preguntas como ya no tan simples, ¿verdad? También utilizan pronombres posesivos como para ti, galleta para ti, para mí. em, por ejemplo, también, por ejemplo, si es bonito o feo, ya empiezan a usar este tipo de conceptos, y también como ubicar ciertas cosas como está allá, aquí, adelante, atrás. Y empieza como, al final de esta etapa, se empieza a pronunciar la consonante R fuerte, que es como un sonido que nos da mucho problema, pero que en esta etapa es cuando lo podemos empezar a escuchar.
Claro que esto puede variar como entre los chicos, no es algo como escrito en piedra, pero más o menos esta es la edad en la que podríamos tener como una idea de cuándo podría ir saliendo. Interesante porque también no solo aumenta la comunicación, pero también te das cuenta que hay una comprensión de relación cuerpo-espacio, ¿verdad? Correcto. Ujú, sí. Luego de 5 a 6 años, ya es un vocabulario mucho más extenso, es variado, es claro, tiene una estructura, ya utiliza frases, nos cuenta historias, nos cuenta qué hizo, qué le pasó, y ya es como bastante más elaborado, ¿verdad? Hay verbos, hay diferentes tiempos, se entienden como estos cambios de presente, pasado y futuro. Las preguntas simples pues ya las manejan súper bien, siguen instrucciones complejas y su relación como social es mucho más completa, ya es como mucho contacto visual, están atentos a la conversación, a responder. Em, y también reconocen que las letras pues tienen un sonido y una grafía, ¿verdad? Que tienen una forma y pues por ejemplo les ponemos las vocales, ellos van a identificarlas que la A es la A y tienen como esa capacidad de reconocimiento de las letras. Y hay una percepción gráfica, la forma, la figura con un significado, también en Ujú. base a la experiencia, hacia sus memorias sensoriales al concepto que ellos han ido ideando en base a todo lo que han vivido en estos años, ¿verdad? Sí, correcto. Y bueno, aquí les presento como una guía de adquisición de sonidos, que es como lo esperado para la edad. Claro, como les decía, esto no es como algo escrito en piedra y que tiene que ser como a los 2 años exactamente, pues ya tiene que decir todo esto, sino que es como ese proceso de los 2 años, los 3 años, pero que en estas edades es cuando los deberíamos de estar esperando y podría darnos como una idea de, bueno, tal vez nos estamos atrasando un poquito en algún sonido y sería bueno tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, 2 años que ya son vocales, tenemos las vocales establecidas, a los 3 años M, N, Ñ, P, T, K, tenemos los diptongos, luego a los 4 años ya empiezan algunos sinfones que son estos que también se les llama trabadas, como la PL, la BL y la R simple o suave. Aquí la podemos empezar a escuchar como en pera, araña, son todos estos sonidos suaves de la R. Y luego tenemos a los 5 años que ya están, se complementan todos los sinfones y la R fuerte. Normalmente la R fuerte se termina de consolidar más o menos a los 6 años. Esto según Franklin Susaníbar, que es como, él ha hecho estudios basados en evidencia con niños latinos y pues esto nos da como una pauta más o menos de cómo es el desarrollo de los sonidos. Muy bien. Y ahora pues vamos a ver estos indicadores atípicos que pues a veces signos de alerta suena un poquito alarmante, ¿verdad? Pero podríamos llamarlos también indicadores atípicos dentro del desarrollo del lenguaje que nos dan una pauta de que probablemente nos estamos atrasando o necesitamos como ayuda de algún profesional. De 0 a 12 meses, si empezamos a ver que no estamos haciendo contacto visual, que hay poca respuesta a los sonidos del ambiente, por ejemplo, cerramos una puerta o se cierra una puerta duro y no hay respuesta al sonido, si habla papá o mamá y tampoco hay alguna respuesta de los chiquitos, también es una señal de alerta si tenemos problemas de alimentación. Em, Esta parte también es muy importante, por ejemplo, que no estén controlando su babeo o que tosan con mucha frecuencia. Nos llamaría la atención porque pues probablemente están habiendo atragantamientos, ¿verdad? También si estamos observando que hay respiración vocal, por ejemplo, que el bebé está dormido y siempre está con la boca abierta, es bueno que chequemos porque podría haber alguna obstrucción nasal por la cual no se esté dando el proceso de respiración, ¿verdad? Y que en algún momento sí va a influir como en el desarrollo de esos pulmones y todo ese aparato fonador. También que haya, por ejemplo, algún frenillo y nos está impidiendo como cerrar bien la boca.
Entonces también es un indicador, esto si observamos que hay respiración bucal. Luego de 6 a 9 meses más o menos que no estemos observando balbuceo de ningún tipo, que no hayan como sonidos o gorjeos se llaman también, que no estemos escuchando que emita como ningún sonido o que tampoco tenga la intención de imitar algún sonido, es importante que se evalúe y se tenga en cuenta que esto ya debería de estar pasando, ¿verdad? Incluso en esta etapa, esta reciprocidad emocional, ¿verdad? Es bien importante porque ya es un vínculo de comunicación, ¿verdad? Ese contacto, esa sonrisa, estas cuestiones que son como muy emocionales y de contacto mamá-hijo con los familiares más cercanos. Y cuando se ve en esta etapa una cierta falta de empatía o de contacto emocional, ya pueden ser algunos indicadores de alerta que hay que tomarlos en cuenta. Ujú, sí, correcto, correcto, así es. Luego vamos a la etapa de 12 a 24 meses. Em, por ejemplo, que ellos prefieran comunicarse con gestos en lugar de sonidos, ¿verdad? Que sigamos escuchando muy pocos sonidos o que no intenten imitar en algún momento como algunas palabras. Recordemos que aquí ya deberíamos de tener como un vocabulario como mamá, papá, podría ser popo, pipi. Y si no lo estamos observando como en esta etapa, sí nos da como un signo, ¿verdad? Porque ya estamos sobre la edad de comunicación, de lenguaje expresivo. Y también, pues, si no hay, por ejemplo, que le dicen su nombre y él no responde a su nombre, también es un indicador importante. Luego tenemos esta etapa de 2 a 3 años que como veíamos es donde empiezan todas estas preguntas, ¿verdad? Si no hay frases, por ejemplo, de dame agua o solamente hay vocabulario suelto, pero no estamos empezando a estructurar un lenguaje, ahí nos estamos como atrasando un poquito porque podemos tener el vocabulario, pero necesitamos entender que todo ese vocabulario tiene que irse como uniendo y formar estructuras para poder comunicarnos y poder en algún momento llenar sus necesidades, ¿verdad? Entonces, es importante también esta etapa que muchas veces nos dicen agua, ¿verdad? Inmediatamente pues damos el agua. Sí necesitamos como pedir esa estructura como mamá, agua, ¿verdad? Para ayudarlos un poco en este proceso de cambio de palabras a estructurar frases. También es importante observar su tono de voz, escuchar que sea como que no sea extraño, que no haya ronquera o una voz muy nasal. Eso igual nos daría como un indicador que tal vez sus vías respiratorias o su laringe pues está inflamada o algo está pasando ahí que no sea normal que su tono sea como tan ronco o una voz tan áspera. Y pues igual, por ejemplo, si no hay seguimiento de instrucciones, que para como que no nos está escuchando o atendiendo, también es importante que lo veamos. En esta etapa de 3 a 4 años ya deberían de formar oraciones de 3 palabras. Si esto no lo estamos observando, si no puede expresarnos sus necesidades, si no puede decirnos mamá más agua o papá dame pan, estamos en un retraso del lenguaje, donde ya tendríamos que tener una estructuración muchísimo más clara y más completa. También aquí en esta etapa es importante que observemos bloqueos o pausas constantes al hablar. Sí hay un momento en que los chicos como que cuando están buscando comunicarse tienden a quedarse pensando y tienen tanto que quieren decirnos que puede que se bloqueen y tengan esas pausas a la hora de hablar, pero es importante que observemos que esto no se quede permanentemente, ¿verdad? Porque Como podríamos que no estar hablando. encuentran la palabra, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, puede pasar en algún momento cuando se está como este proceso y van avanzando, pero debería como ir mejorando con el tiempo y no quedarnos estancados, por ejemplo, en una tartamudez, ¿verdad? Que podría desarrollarse si no le ponemos atención como a este tipo de situaciones. Y bueno, ya está, su lenguaje tendría que ser como muy claro y muy estructurado. Ya debería de hablarnos como con frases muy completas.
no debería de ser como un vocabulario suelto. Y bueno, de 4 a 5 años, si la pronunciación como todavía no está clara, si todavía estamos observando muchos errores de articulación, eh, quiere decir igual que estamos atrasados en esta parte de pronunciación que veíamos el cuadro de edades, que pues a esta edad ya deberían de estar consolidados en su mayoría, ¿verdad? Ya solo está como la R terminando de salir, pero ya tenemos sinfones y ya tenemos muchas más sonidos. De hecho, los sinfones con TR ya están como casi dados. Y también si, por ejemplo, sigue omitiendo artículos, verbos, si son como, por ejemplo, no es una frase como el oso come galleta, sino que seguimos como oso galleta o oso come galleta. Ya necesitamos como que en esta estructura hayan verbos y hayan artículos y los puedan estar usando como dentro de sus frases normales. También si en esta etapa pues no nos están pudiendo narrar algún suceso o se les dificulta mucho comunicarnos algo que les sucedió o lo que les pasó en el cole, por ejemplo, sí debería de llamarnos la atención porque en esta edad ya debería de contarnos como historias un poquito más completas, ¿verdad? Por ejemplo, qué hiciste en el día, pintaste, jugaste, o qué te dijeron tus hermanos, como que estas respuestas ya deberían de estar muchísimo más claras. Y luego, pues de 5 a 6 que si se dan cuenta, hemos hablado como de 0 a 6 años y es como este proceso donde se consolida el lenguaje. Entonces, de 5 a 6 es como nuestra última etapa de consolidación, que claro, aprendemos nuevas cosas, ¿verdad? Como escribir, leer. Sin embargo, como que todo el proceso de comunicación se da en esta etapa de 0 a los 6 años, donde aprendemos como todas esas formas básicas y en esta etapa, pues si seguimos escuchando que hay sustituciones, omisiones, errores de articulación, es súper importante que lo tengamos en cuenta porque justo como aquí a los 6 años, no es que ya no lo podamos tratar, pero tenemos muchísima más facilidad para trabajar estos problemas y que luego no se transfieran a otros problemas de aprendizaje, ¿verdad? Como que les cueste mucho leer porque no están conscientes de ciertos sonidos, que al escribir omitan como igualmente algunos sonidos porque no hay conciencia de que los están usando y tampoco los usan en su habla, entonces tienden a quitarlos, ¿verdad? Como no los escucho, entonces no los uso o no los leo, ¿verdad? En esta parte, pues es como bien importante prestar mucha atención porque ya estamos como en el cole en esa edad en que se necesita como todos estos procesos establecidos para que no tengamos como mayor dificultad en toda la parte de electroescritura que se viene en ese momento, ¿verdad? Y pues igualmente si seguimos con dificultades para narrar o para seguir instrucciones o órdenes complejas, esto es como llamadas de atención que es importante que tengamos en cuenta. Lo que sucede mucho con estos no son límites de edad, sino que como en este proceso de desarrollo, pues lo que se espera es que la media o la mayoría de chicos alrededor de entre los 6 a los 7 años, pues alcancen la mayoría de habilidades y destrezas que le permitan pues desarrollarse adecuadamente en un ámbito académico, en un ámbito de autonomía personal, que adquieran habilidades sociales, ¿verdad? Y entre ellas pues obviamente están las de lenguaje que les van a permitir pues desarrollarse tanto en la parte académica como en la parte social, ¿verdad? Ujú. Claro que al final, pues la parte social es la que se ve bastante afectada en algún momento. Si la parte social y la parte académica, ¿verdad? Porque, bueno, ellos empiezan a desenvolverse con más compañeros y si, por ejemplo, hay un problema de pronunciación, pues empieza a ser un poco más evidente con sus compañeros y igualmente como frustración, ¿verdad? Porque si en algún momento las clases pues no están yendo como ellos quisieran, sí puede darse como esta parte de frustración al no poder expresarse y no tener
como esa misma habilidad, por ejemplo, en la lectura que sus otros compañeros. Em, sí, eso afecta como bastante. Stephanie, cuando hablamos de un retraso del desarrollo del lenguaje, nos referimos a que, por ejemplo, el chico sí desarrolló, sí tiene un desarrollo del lenguaje, pero no ha alcanzado el nivel en las habilidades de vocabulario, de comprensión, de unión de frases, que la mayoría de chicos de su misma edad ¿es más o menos un concepto así? ¿O no lo podrías tú ampliar o decirlo de una manera más adecuada? ¿O realmente es distinto a la concepción que la mayoría de personas puedan tener en sí a qué es un retraso del desarrollo del lenguaje? Ok, sí, cuando hablamos como de retraso, también se puede escuchar como inicio tardío en algún momento. Ujú. Em, ¿Qué como va más ligado a esto? Podría ser que em, tarde como más tiempo en iniciar ese lenguaje, por ejemplo, que estemos sobre los 2 años y todavía no hay un lenguaje, estamos como en un inicio tardío o un retraso del lenguaje, pero sí lleva como esta misma definición que sería eh, que no ha alcanzado como todas las pautas del lenguaje esperadas como para su edad, ¿verdad? Por ejemplo, que no esté estructurando ni siquiera dos palabras como dame pelota. Y entonces ahí ya estamos hablando, y tenemos 2 años, ¿verdad? Que Claro. estamos como en el límite, pero que ese límite a veces pasa muy rápido y llegan a clínica como a los 3 años y como no, es que a los 2 años todavía no tenía ninguna palabra, ¿verdad? Claro. Entonces, en algún momento, en los 2 años, pues nos puede marcar una idea más o menos de en dónde estamos y si estamos retrasándonos como en el lenguaje, ¿verdad? Pero ya Ujú. debería de haber por lo menos algún nivel mínimo de vocabulario que nos Sí, ya debería de debería. hacer pensar que hay cierto desarrollo de habla, ¿verdad? Correcto. Sí, deberíamos de tener alguna idea o, por ejemplo, por lo menos aproximaciones a palabras, ¿verdad? Como quizá no la palabra clara, pero sí aproximaciones de lo que nos quiere decir. Ujú. Claro, que sí es bien, bien importante, ¿verdad? Definir como esa transición, ¿verdad? Tan difícil, porque es como ese momento, ¿hasta dónde espero, verdad? Correcto, sí. Pero bueno, siempre la intervención oportuna, temprana, es como súper importante Claro. y si tenemos duda, yo he escuchado ahí que dicen que un papá nunca se equivoca, ¿verdad? O sea, y Sí, si tienen sí, como una espinita ahí y tienen claro. duda, lo mejor siempre es como ir, ¿verdad? Al Y no especialista, esperar. consultar y no esperar, ajá, y no esperar, porque o nos quedamos tranquilos sabiendo que todo va como marchando bien, o pues nos dan una ayuda referente a lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, Correcto. siempre la intervención oportuna es la mejor opción. Sí, gracias, gracias, Estefan. Muy bien. Yo quiero aprovechar ahorita en lo que pasamos, no sé, a la siguiente diapositiva, pues saludar un poquito a nuestra audiencia que nos está saludando. Jennifer Coronado, muchas gracias. Siempre es una fiel acompañante a cada una de nuestras emisiones. Todo nuestro equipo 6 está presente. Gracias a todos que nos están ahí acompañando. Janet Illescas, Yossi López, gracias por acompañarnos. Maricruz Hernández, gracias. Una profesional muy valiosa aquí en Antigua Guatemala, excelente terapeuta de lenguaje, fue miembro también de nuestra familia CEDIS por un mucho tiempo. Gracias Maricruz por acompañarnos. Corina Santizo también, una mamá CEDIS también, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos han seguido, Yossi López también. Tenemos una pregunta acá. Para chicos mayores, ¿qué actividades nos pueden servir para mejorar el babeo, Stephanie? ¿Alguna recomendación que nos puedas dar? Ok, pues creo que esto sí es un poquito a nivel de masajes que se trabajan, pero tengo entendido que también el kinesiotape ayuda, sería de buscar algún profesional que pueda hacer la aplicación del kinesiotape y podría como ayudarles en ese Estas son sentido. También, como banditas que se utilizan, como los fisioterapeutas las utilizan sí, mucho, ¿verdad? correcto. Y esto Ajá, sí. nos sirve mucho como para mejorar la tensión muscular, ¿verdad?
muscular, sí, correcto, es para eso. Sí, eso podría ser y también pues algunos masajes y ejercicios como para mejorar ese tono El muscular. tono muscular, excelente. ¿Cómo trabajamos? Va un poquito asociada a esta siguiente pregunta. ¿Cómo trabajamos las praxis orofaciales con chicos con dificultad en la imitación? Y cabal iba por ahí también que te quería preguntar un poquito. Ustedes, los terapeutas de lenguaje y los fonoaudiólogos, trabajan e intervienen mucho en estas etapas tempranas con las praxias orofaciales. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, Stephanie? Sí, bueno, la verdad que han habido múltiples estudios, últimamente está como, es un tema que se ha tratado muchísimo en toda la parte de fonoaudiología y terapia del lenguaje, y pues la evidencia dice de que estos ejercicios pues no funcionan para todas las dificultades de habla, entonces pues la referencia que hacen es que hablar pues se aprende hablando, entonces que estos ejercicios pues no van a ser lo que necesitamos en algún momento si es para articulación de sonidos. Si vamos a trabajar sonidos, lo mejor es trabajarlo pues con el sonido propiamente, con muchas palabras que lo contengan y pues con el punto y modo de articulación, que esto es como muy importante, el saber dónde se posiciona nuestra lengua para entender cómo sale el sonido, ¿verdad? Entonces, lo primordial es como enseñar a los chicos la posición de la lengua, en algún momento pues hacer em, algunos ejercicios que se llaman, son, ay, ahorita se me fue el nombre, pero son como posiciones con la mano que les ayuda como a identificar las salidas del aire y eso les permite como tener un poco más de conciencia de Claro. cómo debe de ir la lengua. Entonces, ajá, la parte de praxias pues no es muy recomendable trabajarla para toda la parte de articulación de sonidos, sino que más como pares mínimos, que serían como palabras que se parecen mucho en en la forma de articulación, toda la parte de vocabulario con ese sonido en diferentes posiciones, por ejemplo, inicio, medio y final de las palabras. Eso es como más recomendable. Ujú, Claro. Nosotros desde el punto de vista de la integración sensorial hemos visto que los chicos que tienen dificultades a nivel de la praxis en general y que tienen problemas a nivel propioceptivo, también vamos a encontrar que hay dificultades a nivel orofacial con sus músculos y también van a tener, vamos a encontrar que también hay asociados muchas veces dificultades a nivel alimentario. Entonces, en ellos hemos visto que probablemente trabajar a nivel de praxis orofaciales vamos a encontrar como ujú. ciertos beneficios colaterales también, entre ellos mejorando un poquito todas estas áreas a nivel alimentaria, praxias de imitación y probablemente tal vez a nivel de lenguaje pudiéramos encontrar como un beneficio adicional sin entrar directamente como parte de la terapia del lenguaje, ¿verdad? Correcto, es muy importante como toda la propiocepción Ujú. y entonces lo que nos daría en ese caso, lo que podríamos hacer en ese caso es como trabajarlas con sonidos, ¿verdad? Que no fueran como solamente que soplaran o que hicieran algún tipo de movimiento, sino que este movimiento tuviera como un objetivo específico en los sonidos, ¿verdad? Como que fuera como muy encaminado al sonido que vamos a trabajar con ellos para que esté como parte de la terapia del lenguaje. Ujú, Porque al final de cuentas, todo este tipo de abordaje va a llevar a mejorar la conciencia corporal, ¿verdad? Y la conciencia de la ujú, ubicación de la lengua, del correcto. paladar, de los carrillos, de las mejillas. Y creo que puede al final, pues el manejo del aire y del flujo y todo esto pudiera en algún momento tener alguna repercusión beneficiosa Y en el claro, lenguaje, en ¿verdad? la parte de, ajá, en la parte de propiocepción sí es como bastante importante. Muchas veces lo usaban como para mejorar la fuerza y esto es Correcto. como, la fuerza es como para hablar es muy mínima realmente según los estudios, ¿verdad? Entonces, pues se usa más que todo si lo vamos a usar, lo usamos como con sonido, no solamente como con Claro. movimiento. Yo he Ujú, tenido la experiencia particular en algunos chicos con dispraxia
que también tenían asociados dificultades en el lenguaje, retraso en el desarrollo del lenguaje, para ser más específico, y tenían muchas de las cosas que tú has mencionado ahorita, pobre vocabulario, problemas en la articulación de frases y todo, pero me llamaba la atención en un caso en específico que esta personita, este niño tenía un tono de voz muy bajo, demasiado bajo. Entonces, no solo tenía pobre vocabulario, armaba pocas frases, sino que su tono de voz era demasiado bajo. Entonces, eso dificultaba mucho más su problema de su comunicación, ¿verdad? Y sobre todo su inserción social, porque los niños, pues obviamente no le escuchaban, entonces se iban y le alejaban, y uno de adulto pues tenía que hacer un sobreesfuerzo en acercarse para intentar escuchar lo que decía. Conforme se fue mejorando el cuadro general de dispraxia de este niño, y mejoramos la parte general, sin pensar en hacer un abordaje específicamente a este problema de un tono muy bajo de voz, me di cuenta que después de 1 año y medio de intervención de la dispraxia, no específicamente del tono de voz, mejoró el tono de voz, porque realmente mejoró su tono muscular a nivel orofacial, ¿verdad? Ujú. Sí, correcto. Sí, hay algunos pacientes en los que, por ejemplo, las parálisis cerebral, ¿verdad? Ujú. Que como todo ese movimiento, y fortalecer como esos músculos, ¿verdad? Correcto. Ujú. Aquí es lo interesante al final de cuentas de todo este tipo de abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Al final es un efecto dominó y los beneficios pues se pueden ir viendo de forma integral y como te digo, dominó, ¿verdad? Sí, Muy correcto. bien, sí, Stephanie, no sé si tienes algo más aquí en tu presentación y yo No, ya te interrumpí. no, no, Perfecto. Muy bien, tenemos otra preguntita más. Lorena nos pregunta, ¿qué tipo de ejercicios nos pudieras recomendar con un chico que no pronuncia la letra R y tiene 6 años? ok. Em, ok. Bueno, para la letra R, importante, no sé si es R suave o R fuerte, pero importante como conocer dónde ponemos la lengua, ¿verdad? Entonces, la lengua siempre va como acá atrás, tiene una pronunciación muy parecida a la T, a la D y a la L. Ujú. Entonces, tiene que ir como atrás de nuestros dientes, ya sea R suave o R fuerte. Y es importante que trabajemos el sonido y luego lo vayamos como adaptando a vocales como ra, re, ri, ro, ru, dependiendo si es fuerte o es suave. Podrían como intentar primero que reconozca esa posición de la lengua y luego pues ya introducirle como mucho vocabulario con ese sonido. em, para que él como lo vaya adaptando a su vocabulario. Igualmente, si fuera R fuerte, pues se necesita un poquito más de vibración, pero es como con mucha práctica. Hay un ejercicio que se llama como barrido de lengua también, que ayuda para en algún momento llegar a la R suave, que es como traer la lengua de atrás hacia adelante y producir como, hay que como marcar mucho el sonido, ¿verdad? Porque es difícil como de verlo Como un o no arrastre produce del como, sonido, ¿verdad? ujú. Entonces hacemos como ra, Ujú. re, y al marcar como esta diferencia de sonido, en algún momento se escucha como un poquito como extranjero, pero en lo que se va adaptando al punto correcto de articulación, pues llega como Tipo en ese costarricense. tipo costarricense. Sí. Ujú. No sé si era R fuerte o R suave, pero ajá, ahí podría ser como. Yo creo que si fuera un problema como muy, muy serio y muy marcado, yo creo que consultar con un terapeuta del lenguaje para que en terapia se trate y se hagan los ejercicios tanto en la terapia como el terapeuta ya en vivo te pueda recomendar para que los repliques en casa, ¿verdad? Creo que eso sería Sí, claro. Es muy un importante siempre evaluar, ¿verdad? Y claro. descartar que no haya como ninguna cosa más que sea lo que nos esté provocando este atraso. Ujú. Claro. Ana también nos pregunta si hay retraso en el habla, ¿cuáles deberían de ser los pasos para identificar la causa y poder establecer el mejor plan de acción? Una excelente pregunta, Ana. Muchas gracias. Pues bueno, es muy importante evaluar, ¿verdad? Habría que saber como muchísimo más del chico o la chica
saber más o menos cómo es su contexto, si tiene como, por ejemplo, si no tiene hermanitos o hay hermanitos. Hay como muchas características importantes que necesitamos saber al respecto antes de dar como una causa, porque podrían ser como muchas causas las que sean como eh, la causa, valga la redundancia, de el por qué está sucediendo este retraso. Y ya pues con eso habría que ver como en qué nivel de lenguaje estamos. Eso es algo que se tiene que identificar, si estamos en un nivel prelingüístico o lingüístico, y ya con base a eso pues podemos empezar a trabajar en una intervención. Eso dependerá de saber cómo están sus estructuras de lenguaje, cómo está su intención comunicativa, si todos estos prerequisitos del lenguaje que hablamos en un principio se están cumpliendo, o si de ahí viene como la raíz, ¿verdad? Y entonces necesitamos como primero abordar toda esta parte de prerequisitos lingüísticos para ya en algún momento que el lenguaje se vaya dando de una forma mejor. Sí, yo creo que, Ana, tu pregunta es muy importante y nosotros, por ejemplo, en CEDIS siempre hacemos evaluación. Sabemos que los papás ya saben que sus chicos necesitan intervención y terapia. Y por más que ya sepan que sus chicos necesitan terapia y quisieran hacer la llamada telefónica y hacer cita y que sus chicos pasaran directamente a la terapia, nosotros les decimos no. Realmente todo chico necesita pasar primero a un proceso de evaluación y no directamente a terapia. Y esto es bien importante por lo que Stephanie nos acaba de explicar, ¿verdad? Si los pasamos directamente a terapia, el terapista los recibe directamente y vamos a perder tiempo muy valioso. Realmente necesitamos primero identificar cuál es la problemática, la fase en la que el niño se encuentra. Ya sabemos que hay una dificultad del lenguaje desde el momento que ustedes buscan la ayuda, pero ahora necesitamos saber cuál es el origen, tener un diagnóstico adecuado para que a partir de ahí se pueda establecer el plan de intervención más idóneo y adaptado para la problemática del niño en específico, ¿verdad? Entonces, este proceso de evaluación que puede durar 2 sesiones no es una pérdida de tiempo, es el tiempo más valioso que se pueda invertir en su niño, porque es lo que nos va a establecer una base y que a partir de ahí se pueda establecer el correcto plan de intervención y que en un futuro, después de unos 4, 5, 6 meses, uno pueda evaluar realmente cuáles son los avances que se han dado, porque ya tenemos un punto de partida, ¿verdad? Entonces, realmente esos son los pasos, ¿verdad? De repente una entrevista inicial para conocer el caso, luego un plan de evaluación y ya a partir de ahí, ya la intervención y obviamente pues escoger al profesional adecuado, creo que también es parte bien importante. Sí, claro, recordemos que pues es un proceso muy individual, y que lo que le funciona a algunos chicos no les puede funcionar como a otros. Entonces, siempre tiene que ser como basado en lo que tenemos, ¿verdad? En el chico con el que estamos trabajando y las necesidades que este chico tiene. Correcto. Jamie Mayen nos saluda desde México, Puebla. Muchas gracias, Jamie, por eh, acompañarnos desde tan lejos y a la vez desde tan cerca por las redes sociales, ¿verdad? Muchas gracias. Yo también tengo una otra pregunta que no está aquí en el chat, pero me la habían hecho anteriormente. La tartamudez, Stephanie, cuéntame, ¿qué tanto puede afectar el desarrollo en el aprendizaje y a nivel social un chico con tartamudez? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y si, por ejemplo, hay un límite de edad en el cual uno dice, ¿hasta dónde puedo tratar de intervenir con la tartamudez de un niño? En edad, por ejemplo. Ok, en edad pues no hay un límite. Lo que sí es que nos da como, por ejemplo, está esta parte que es em, creo que es alrededor de los 4 años, que si estamos observando que se está presentando, es como de ponerle mucha atención. Yo les mencionaba que habían veces que los niños pues tenían esa dificultad cuando había como mucho que decir o estaban muy emocionados y pues tienen como muchas pausas y se bloquean y no saben qué palabra usar y así, pero esto debería ser como algo transitorio, ¿verdad? O sea, que no se queda, sino que de hecho va como
disminuyendo hasta que ya su lenguaje pues es más fluido. Sí afecta mucho socialmente, creo que es la parte que más afecta, y hay mucho retraimiento, ¿verdad? Por lo tanto también pues les afecta en la parte académica porque no hay seguridad en su lectura. Entonces, cada vez que tengan que hablar o hacer algo académico, ¿verdad? Va a ser como difícil para ellos y van a retraerse. Ajá. Entonces, sí, afecta bastante toda esta parte social y psicológica. Em, Perdón, ¿qué otra parte era de la Que si la pregunta? intervención, por ejemplo, si es muy tardía, eh, ¿es igual de efectiva que si es más temprana? Siempre la intervención temprana va a ser la mejor La opción. mejor opción. Ajá, podríamos tener como muchas herramientas y evitarnos en algún momento como toda esta parte eh, social y psicológica que puede verse afectada, ¿verdad? Entonces, sí, siempre es mejor como la intervención temprana. Ellos podrían como tener muchas herramientas que les ayude a pasar desapercibida esa tartamudez, ¿verdad? Y que no sea como tan evidente y ellos se sientan como más fortalecidos y más confiados a la hora de exponerse socialmente. Claro. Ujú. Stephanie, algunos consejos para mejorar la parte del lenguaje comprensivo, porque hemos hablado mucho ahorita de la parte expresiva, pero la parte comprensiva creo que es tan importante porque al final de cuentas va a repercutir mucho en el aprendizaje, ¿verdad? Si no aprendemos como a escuchar y comprender, cuando empecemos a leer también siento que vamos a tener dificultades en la comprensión, ¿verdad? Ujú. Sí, totalmente. Bueno, es súper importante que siempre, por ejemplo, desde casa, ¿verdad? Como hablarles mucho, buscar como por ejemplo, hacer preguntas, que ellos Ujú. estén como en constante em, interacción, pero que sepan que hay que como ir uniendo Analizar. ideas, ajá, analizando, como todos esos juegos o libros, ¿verdad? Los libros que nos ponen como a pensar, como qué más sigue, o jugar con ellos, hacer historias, toda esta parte por ejemplo, cuando empiezan a jugar, que imaginan, ¿verdad? Toda esta Claro. parte del juego, la verdad que el juego es algo muy importante y deberíamos como todo el tiempo estar jugando con ellos, porque es la mejor forma de aprender y sobre todo en comprensión, ¿verdad? Como esas interacciones con otros niños o con los mismos papás o con los hermanos permiten como mejorar todos esos niveles de comprensión que en algún momento se van a llevar como a la vida real, ¿verdad? Ujú. Yo les aconsejo mucho a los papás cuando llegan de, pues no resolverle las cosas, ¿verdad? A veces por las prisas que tenemos, pues es más fácil darles o decirles las cosas y a veces no nos tomamos el tiempo como de explicarles o decirle el nombre de las cosas, sobre todo cuando están en esta etapa prelingüística o iniciando la parte del lenguaje, ¿verdad? Que nos señalan y nos piden algo, pues darnos el tiempo de decirles pacha, leche, y nombrarle las cosas tal como son, ¿verdad? Yo creo que esos segunditos extras que nos podemos tomar sí pueden repercutir notoriamente en aumentar vocabulario, en aumentar Darle intención tiempo, comunicativa y todo. Yo sí, sé que esta otra pregunta no es parte del tema, pero quisiera como las últimas charlas del año, en casos, por ejemplo, de chicos que ya tienen dificultades de lenguaje o que tienen muy poca vocabulario o muy poca comunicación, ¿cómo podemos aumentar la intención comunicativa, Estefan? que tiene muy poco vocabulario y muy poco, perdón. Por ejemplo, que tienen poco vocabulario. Estoy pensando un poquito en los chicos con autismo, por ejemplo, que tienen lenguaje, pero muy poco, y que quisiéramos como aumentar su intención comunicativa para aumentar a la vez su vocabulario. ¿Qué consejos nos pudieras dar? Yo creo que es muy importante como la comunicación total. Ujú. Ayudarnos de gestos, ayudarnos de señas, ayudarnos de pictogramas. Toda la parte de imágenes nos puede beneficiar muchísimo. Creo que hay muchos chicos que son muy visuales y necesitan como esa parte, no son tan auditivos, ¿verdad? Que solamente con la instrucción basta. Entonces, las imágenes nos pueden ayudar muchísimo.
está la creencia de que las imágenes retrasan en algún momento el lenguaje, pero no, hay evidencia científica que dice que no, que esto ayuda y puede incrementar muchísimo el vocabulario y el comprender en algún momento Claro. como las estructuras del lenguaje. Ajá. Podemos armar frases con estas imágenes y es como mucho más claro y mucho más... sí, entendible para ellos, saber cómo a qué nos estamos refiriendo, que es solamente una instrucción verbal. Entonces, yo creo que buscar, usar toda la forma de comunicación que tengamos, ¿verdad? Usemos señas, podemos hacer, enseñar una imagen de, no sé, por ejemplo, un bus y hacer el ruido del bus y Claro. también enseñarle como el objeto del bus y la seña, ¿verdad? Como el bus. Y ya con eso pues le estamos dando muchos mensajes como bombardeando de alguna manera en el vocabulario y permitiéndoles que hagan como esta conexión también. Excelente. Bueno, pues, Stephanie, yo quiero agradecerte mucho. Creo que esto que acabas de dar sobre el desarrollo del lenguaje y estas señales de alerta nos ponen a todos los padres, a todos los maestros y a todos los terapeutas realmente en alerta, realmente de dónde está nuestro punto de intervención y de qué es lo que debemos de hacer. Te agradecemos muchísimo. Yo quisiera que nos dejaras pues un mensaje final antes de concluir esta emisión más del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con ustedes. Em, bueno, mi mensaje creo que siempre es que lo que les decía hace un momento, que si ustedes como papás tienen una duda ahí, que no la dejen como al tiempo, sino que busquen siempre ayuda, ¿verdad? Para evitar que estos problemas se hagan como más grandes y que siempre la atención temprana es mejor y nos puede evitar como muchas dificultades a futuro, ¿verdad? Entonces, Muchas ese sería gracias. mi... Yo también quiero comentarles y decirles que el desarrollo del habla y del lenguaje y la comunicación realmente es trascendental para el ser humano y creo que realmente es es uno de los pasos muy importantes para la cognición y para el desarrollo en realidad. Entonces, que realmente estas señales de alerta sirvan para que lo fomentemos, para que ayudemos a nuestros chicos y busquemos la ayuda necesaria, porque realmente, como bien dice Stephanie, si intervenimos a tiempo, podemos marcar notoriamente la vida de nuestros hijos y favorecerlas, ¿verdad? Y si tienen una dificultad, pues también podemos apoyarles y ayudarles a que esta dificultad sea más llevadera o no sea tan grave o tan fuerte, ¿verdad? Entonces, espero que todos estos tips y toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Pues les informamos que este mes de octubre, pues terminamos con nuestro programa, con esta segunda temporada en el año. En este mes de octubre es el mes de la concientización de los trastornos del procesamiento sensorial. Entonces, los dos últimos programas que vamos a tener en este mes van a ir orientados sobre problemas del trastorno del procesamiento sensorial. En emisiones anteriores he visto muchos mensajitos donde nos han pedido que hablemos mucho sobre autismo y problemas del procesamiento sensorial, entonces creo que muy probablemente ese va a ser el siguiente tema dentro de 15 días. Y el último programa estamos pensando algo muy especial sobre el tema también de procesamiento sensorial para cerrar con broche de oro este año y permitirnos el resto del año planear grandes temas para empezar el 2022. Entonces, muchísimas gracias por ser tan fieles con nosotros y aprovechar pues estos temas. Stephanie, infinitas gracias y esperamos el año entrante tenerte mucho más seguido en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos. Que tengan un lindo fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Nos despedimos.